Radio. Iñaki, buenos días. Buenos días, según Robert. Sí, un poquito antes hoy. Hoy con algo de jaleo. Oye, hay mucho lío. Hay mucho lío. Incertidumbre a nivel económico, a nivel político, a nivel de todo. Fíjate, tenía el tema preparado, pero a raíz un poco de todo lo que ha ocurrido, ¿no? Cada vez nos preguntan más. En base a esa incertidumbre, pues no sé si económica, incertidumbre social, ¿no? Muchas familias se plantean oye, ¿qué es mejor? ¿Hacer donación en vida, ayudar a mis hijos ahora? ¿Es mejor esperar a la herencia? Si les ayudo ahora, ¿el impacto fiscal cuál puede ser? Es decir, sí que es una pregunta que me atrevería a decir que está en el top 2, ¿eh? Si no es la primera, la segunda. Sí. Sí. ¿Qué es mejor, ¿no? A la hora de planificar el patrimonio, ver que los hijos muchas veces tienen dificultad para el acceso a vivienda, oye, puedo ayudarles yo ahora, no esperar a que fallezca. Hace tiempo, Marco, yo creo que lo conté aquí en la radio y me acuerdo que me decía un chico que estuvo, dice, además un tío súper deportista, pero tenía sus 55 tacos, pero joder, estaba fino, que parecía un chaval de 20. Y dice, es que yo espero ir hasta los 100 algo. Dice, yo no quiero que cuando mis hijas, tenía en este caso 2 hijas, reciban algo, ¿qué van a decir? Con 60 años ya no van a necesitar nada. Yo quiero en vida ya ayudar. En la medida que puedo, oye, tengo cierto patrimonio y quiero ayudarles en vida. Pero tampoco quiero ser el Paganini, quiero pagar más de la cuenta, ¿no? Entonces, ¿qué instrumentos o qué herramientas me recomiendas? ¿Cómo puedo hacerlo? Optimizando, sobre todo fiscalmente, y no perjudicando tampoco a mis hijas, porque a veces también nos encontramos con escenarios donde el que paga no es solo el donatario, el que recibe, también el donante. Es decir, aquí la estructura fiscal o el impacto fiscal que puede tener hacer una donación o esperar a la herencia aplica a ambas patas de la ecuación y por lo tanto hay que tenerlo muy en cuenta. A más ahora en estos tiempos de incertidumbre económica, geopolítica, que si ahora de repente va a haber un embargo al comercio en España como consecuencia ha dicho Trump. Entonces, la verdad que hay mucha incertidumbre y cada vez nos lo preguntan más, ¿vale? Aquí, donación o sucesión, ¿es mejor me aguanto y espero ahí que lo reciban en herencia o puedo ir dando pasitos ya en vida? Pues mira, aquí tenemos suerte en Vizcaya, lo hemos hablado muchas veces, que no nos tenemos que ganar solo por la donación o solo por la herencia. Tenemos el sistema híbrido, el pacto sucesorio, que es toda una donación en vida, pero con las ventajas de la sucesión. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Primero, una regla clara, que donar y heredar no son enemigos, ¿de acuerdo? Son herramientas legales y que son compatibles. No tenemos que pensar en blanco y negro, ¿vale? Si no lo hago ahora, pues ya espero a la herencia. No, puedes jugar con las dos herramientas, tanto con la donación como la sucesión, y determinar qué bienes puedes vía donación y cuáles puedes decir, espero a la herencia, ¿vale? Y lo vamos a ver, con ejemplos. En segundo lugar, que esto no es un café para todos. Lo que le puede servir a un familiar tuyo, a un conocido, a un amigo, en tu caso, no sirve, porque depende de la comunidad autónoma, cambian las bonificaciones, cambia en función de tu edad también, del tipo de bien, si es dinero, si es bien inmueble. Es decir, no vale, no hay que pensar que como esto le ha venido bien o le ha servido a un amigo, a un conocido, a un familiar, a mí también me vale. Mucho cuidado con ese tipo de conclusiones, porque nos llevan a errores y los errores en este tipo de decisiones, ya te adelanto, que cuestan miles de euros, habitualmente en impuestos, ¿vale? Un error muy habitual es el de la donación de la vivienda y pensar, bueno, aquí en Vizcaya, el 1,5, ¿cuánto vale la vivienda? Imagínate, 150.000, el 1,5, no es mucho. Ojo, las donaciones de bienes inmuebles conllevan hasta 3 impuestos, no solo uno. Uno, el impuesto de donaciones, que es verdad que lo paga el donatario, el que recibe la donación, pero 2, plusvalía, 3, incremento patrimonial en renta y 4, otra cuestión que hay que tener muy en cuenta, en las donaciones de bienes inmuebles no se paga el impuesto de donaciones de donde vives, sino de donde se encuentra el bien inmueble. Y todo el arco mediterráneo, Cataluña, región de Murcia, Comunidad Valenciana, gente que tenga pisos por ahí, en Benidorm, Torrevieja, papá, un montón de gente, son súper caras las donaciones en esas comunidades. He puesto alguna vez un ejemplo de un piso en Altea, más de 9.000 euros, efectuar una donación. Y el padre había calculado el 1,5 del valor del piso, y cuando le dije yo, no, el 1,5 si fuese dinero, o si el piso estuviese en Vizcaya. Como el piso está en la Comunidad Valenciana, calculamos cuánto era la donación y eran más de 9.000 euros, ¿de acuerdo? Entonces, los errores aquí, desgraciadamente, cuestan miles de euros, dinero. ¿De acuerdo? Miles de euros, ¿vale? Y otra regla también, que no hay una decisión neutral. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces me dicen, vale, como no lo tengo claro, no hago nada. Eso en realidad es una decisión, aunque parezca mentira, ¿eh? ¿Quién va a decidir? No vas a decir tú, va a decir la ley, la Hacienda Autonómica o incluso un juez, si hay conflicto o hay polémica, ¿vale? Y ya te adelanto que es el peor plan. Lo mejor es tener tú el conocimiento y decidir tú cuáles son los mejores intereses para ti y para tu familia.
¿De acuerdo? No usar la regla de otro, no decir solo donaciones o solo sucesiones, sino que se pueden combinar, y además tenemos el ejemplo aquí en Vizcaya o en toda la comunidad autónoma, en este caso, del famoso pacto sucesorio, donde coge lo mejor de uno y lo mejor del otro, ¿de acuerdo? Aquí tenemos el sistema híbrido y tenemos esa suerte. Pero fíjate, cuando muchas veces me dicen, bueno, ya, pero ponme un ejemplo un poco más concreto de cuándo es mejor donación o cuándo es mejor sucesión. Pues mira, ¿cuándo puede ser más interesante esperar a una herencia? Vale, cuando el patrimonio tiene una gran revalorización y la donación supondría un fuerte golpe en incremento patrimonial en renta. ¿Por qué? Porque es una vivienda, lo que decíamos antes, cuando yo dono una vivienda, no solo se paga el impuesto de donaciones, sino también se paga la plusvalía más el incremento patrimonial en renta, en la declaración de renta el año que viene, en el IRPF. ¿Cómo se calcula ese incremento patrimonial? La diferencia entre el precio en el que tú compraste esa vivienda en su día y el precio que te da Hacienda en el momento de la donación. Si ha habido una revalorización muy importante de ese bien inmueble, de esa vivienda, el palo, el incremento patrimonial en renta en la declaración del año siguiente va a ser brutal. Pues como el 20%, una cosa así. 18, se puede ir hasta un 26%. Joder, ¿vale? En función del patrimonio. Como renta va a base de ahorro, en función del patrimonio de cada uno, ¿de acuerdo? Varía y te puedes ir hasta un 26% la broma. O sea que hay que tener mucho cuidado si ha habido una revalorización importante con respecto a ese bien inmueble. Luego también, cuando tu comunidad tiene una bonificación alta en sucesiones, de manera que el impuesto autonómico de la herencia es más asumible que el de donaciones, pues a veces conviene esperar a la herencia. Oye, en esta comunidad autónoma las sucesiones, las herencias están prácticamente bonificadas a cero, o como aquí en Vizcaya, los primeros 400.000 euros están exentos. Pues bueno, te puede interesar. Vale. Ojo con la trampa, que me lo dicen muchas veces, Castilla, León, Cantabria, no, ahí las donaciones son gratis, 99% o casi 100% exentas. Digo, ya, pero es que la donación de un bien inmueble no solo conlleva el impuesto de donaciones, que es verdad que en Castilla, León y en Cantabria, por coger dos comunidades limítrofes, ¿vale? Hay gente que tiene viviendas en Castilla, León y en Cantabria, entonces se la voy a donar a un hijo. Y además he preguntado, y en esas comunidades es súper barato y casi gratis la donación. Digo, no, si el problema no es la donación, el problema es la plusvalía y el incremento patrimonial. Mira estos otros dos impuestos y ahí determinarás si te compensa o no donar. Si vas a donar dinero no hay problema, pero si vas a donar un bien inmueble, no vayas solo a pensar en el impuesto de donaciones, porque cuando donas un bien inmueble, ¿de acuerdo? Aparte del impuesto de donaciones, se genera plusvalía y se genera incremento patrimonial. Vale. Dices que en Cantabria y en Castilla y León es casi gratis. Casi gratis las donaciones. El impuesto de donaciones. Pero el impuesto de donaciones, claro. Aquí es del 1,5. Exacto. Vale, un 1,5 con casi gratis. Sí. Pero luego los palos gordos, que son el incremento patrimonial y la plusvalía son los mismos. Exacto. Por eso hay que tener mucho cuidado, ¿vale? A la hora de hacer donaciones, sobre todo de bienes inmuebles, de viviendas. Y luego, cuando no tienes una necesidad inmediata de ayudar en vida, por ejemplo, tus hijos ya están asentados, son independientes, y la herencia no es clave para su proyecto actual, pues es mejor esperar a la herencia y no hacerlo vía donación, ¿de acuerdo? Sí, depende de la situación. Vale. Tengo un hijo de 35, le tengo que ayudar y pues sí o sí tengo que hacer una donación. Vale, pues mira a ver qué tipo de donación le hagas. Te va a interesar mucho más donarle dinero que donarle un inmueble, por ejemplo. Vale. Hay que echar las cuentas. Vale. Pero ¿cuándo me puede merecer la pena donar? Primero, si eres mayor de 65 años y lo que estás donando a tu hijo o a tu hija es tu vivienda habitual. No es un caso habitual, porque generalmente lo que donas es o dinero o otra vivienda, no donas tu vivienda habitual, porque ¿dónde vas tú? Pero sí que es verdad que si donas tu vivienda habitual y eres mayor de 65 años, no hay incremento patrimonial. Pagas impuesto de donaciones, pero no pagas el incremento patrimonial, que es el impuesto caro. Pero se tienen que dar esos requisitos. Mayor de 65 años, el que dona y que sea tu vivienda habitual. La plusvalía sí la... La plusvalía sí la pagas, ¿vale? ¿Te ahorras el impuesto gordo? Sí, vale. Pero se tienen que dar esos condicionantes. Vale. Y no suele ser habitual que te quites tu vivienda. Podría ser, bueno, dono mi vivienda y me voy a vivir a Málaga, no sé, bueno, habrá algún caso, ¿no? Pero no suele ser un supuesto muy habitual. Vale. Dos, cuando lo que donas es dinero sí, porque se genera el impuesto de donaciones, pero no se genera plusvalía y no se genera incremento patrimonial. ¿Esto también en con renta. Los 65? No, eso ya da igual. Aquí ya no hay edad. Puedes donar dinero con 55 años. Perfecto, porque solo generas un impuesto. ¿De acuerdo? O cuando anticipar la transmisión evita futuros conflictos, bloqueos, problemas de liquidez entre tus herederos. Es verdad que a veces dicen que me va a costar algo de dinero, pero sé que esto, en el fondo, lo que pretendo no es tanto ahorrar dinero, sino evitar conflictos entre mis hijos, entre mis familiares el día de mañana. Vale, pues tomas una decisión consciente de que a pesar de que tiene un coste, para ti es más importante el coste emocional que el coste económico. ¿Me va a costar un dinero? Sí, pero sé que con esto no va a haber un conflicto y un bloqueo de herencias el día de mañana. Perfecto. Vale. Pero lo sabes. Vale.
pero lo sabes. Entonces, cuidado a la hora de tomar ese tipo de decisiones, ¿vale? Luego también hay, fíjate, otra cosa que se me plantea mucho es con las donaciones hay mucho miedo. Sí. O sea, el tema, gente que no hace donaciones y el motivo real es el miedo de decir, bueno, ¿qué pasa si el día de mañana yo les dono algo a mis hijos y joder, me vienen mal dadas y necesito dinero? O me enfado con ese hijo. Ya. O me enfado, joder, es que se lo dono en vida dentro de 5, 6, 10, 7 años ni me habla. Sí. Ostras, hay que tener en cuenta que las donaciones no tienen por qué ser libres y definitivas. Se pueden incluir cláusulas de reversión, de disponibilidad, ¿vale? Para que vuelva la donación hacia atrás y se dan determinadas condiciones, para que no puedas vender ese bien. Es decir, sí, tenlo, pero no te permito que lo vendas ni que lo hipoteques, ¿vale? E incluso, que es la más clásica, la cláusula del usufructo. Puedes donar la nuda propiedad y reservarte el usufructo. Vale. Y el usufructo conlleva que lo puedes alquilar. Por lo tanto, ese miedo que muchas veces existe con respecto a las donaciones de uy, ¿qué pasará el día de mañana? Lo puedes mitigar y lo puedes de alguna manera controlar con las cláusulas correspondientes de reversión, de no disponibilidad, de usufructo vitalicio, ¿vale? Hay una serie de cláusulas que puedes incluir en la donación para evitar o para que si el día de mañana se da algún tipo de conflicto, bien sea puedas recuperar ese bien, bien sea que ese bien no vaya a deudas o que acabe mal vendido por deudas de tu hijo, o que incluso tú puedas disponer el usufructo vitalicio para que puedes alquilar ese bien con el usufructo vitalicio. Vale, ¿de acuerdo? Vale. Por lo tanto, no hay que tener tanto miedo a las donaciones si se hacen bien. Si se hacen bien. Vale. Hay que tener miedo fiscal. Y hay que valorar muy mucho las donaciones de bienes inmuebles, el impacto fiscal. ¿Vale? Eso es fundamental. Fundamental, no guiarse por, no, es muy barata la donación, fíjate, en Vizcaya el 1,5, en Cantabria casi 0, en Madrid 0,0, en Castilla y León también el 99% bonificado, ya, pero es que el problema no es el impuesto de donaciones, insisto, es la plusvalía y es el incremento patrimonial en renta. Pongo un ejemplo, Castilla y León, recientemente de un conocido que me llama, oye, mira lo que me ha pasado, pues le dona una lonja, ni tan siquiera una vivienda, una lonja, un padre a un hijo, pues 12.000 euros en renta al año siguiente. Madre mía. Ni se acordaban del tema porque había sido ya la declaración de la renta de ese año anterior, le tocan la declaración de renta del año siguiente y él echaba pestes pensando que su asesor fiscal le había hecho mal la declaración. Ahora tiene que haber un error. Digo, no hay ningún error. ¿Le has donado? Sí, la donación, 99% exento. Ya pagué el impuesto de donación. Y digo, ya. Pero el problema de las donaciones de bienes inmuebles es que tienes que pagar plusvalía e incremento patrimonial. Se trata de un alojo que compraste en el año cachipum pim pum, ¿vale? Que la pagaste 2 perras. Claro, y a valoración de ahora, aunque sea una valoración de baja, porque es lonja, se ha revalorizado un montón. Tenías que haberlo tenido en cuenta a la hora de donárselo. Eso lo tenías que haber dejado en herencia. Eso es típico ejemplo de sí o sí dejar en herencia, porque has palmado 12.000 euros. Entonces, mucho cuidado. Qué pasada. Oye, me estoy dando cuenta... Pacto sucesorio aquí, ¿qué tiene las ventajas del pacto sucesorio nuestro? Pues que tiene las ventajas de que transmites patrimonio en vida, pero aplicando impuesto de sucesiones. Por lo tanto, no hay incremento patrimonial y el impuesto es mucho más económico. Te decía que me estoy dando cuenta que hay unas cuantas variables que hacen que no sea lo que acabas de decir, café para todos. Exacto. Que cada uno tiene que consultar su caso particular. No, es que no es por generar ahí un miedo innecesario, es que es así. Que depende de tu edad, depende de dónde resides, depende de tu patrimonio, depende de lo que quieres tú donar, dinero, no dinero. Me pasó recientemente con un cliente, lo tenía clarísimo, tenía una vivienda, no me acuerdo si me dijo Torremolinos o Torrevieja, ahora no recuerdo, Torre algo, pero no me acuerdo. Y tenía, en este caso, 2 hijos. Y dice, mira, yo ya estoy mal, muy mal, ya estoy en silla de ruedas, no puedo andar casi y tal, entonces ya no voy ni mi mujer ni yo vamos a esa vivienda, ¿de acuerdo? Entonces, lo que he pensado, como ya no vamos y tal, pues le voy a donar a uno de mis hijos esa vivienda, porque además es uno que le gusta y va y tiene amigos ahí y tal, y al otro hijo le voy a dar el equivalente en dinero, ¿vale? Y este hombre tenía cita ya en la notaría, para hacer 2 donaciones. A un hijo le donaba la vivienda y al otro una cantidad similar al valor de la vivienda. Y él había calculado el 1,5. Aquí en Vizcaya las donaciones son el 1,5. Cuando me vino por otra historia totalmente diferente, además por un tema de él, de un tema tal, de una incapacidad, me cuenta más cosas y entre ellos me cuenta esto y digo, ¿por qué vas a hacer donación? Digo, no, pues una donación, porque así les dejo a los 2 igualados, yo ya no voy a la vivienda y tal, pero ¿tú sabes el impacto fiscal? ¿Sabes lo que vas a pagar? Sí, claro, ya lo calcula el 1,5. No, que no es el 1,5. Le hago las cuentas y alucinó a colores, porque te ibas entre plusvalía, incremento patrimonial, más donación de ahí, de la Comunidad Valenciana, se iba a más de 15.000 euros la broma.
¿vale? Ostras. Iba más de 15.000 euros. Ostras. Entonces, en este caso, como también quería pasar parte de patrimonio y tal, dije, joder, es que para ti el elemento o la herramienta perfecta es el pacto sucesorio y no las donaciones. Vale. Fue a la notaría, hizo todo. Cuando me llamó enfadado. Me dice, Iñaki, qué rabia me da, porque me fui a tu despacho por otra historia totalmente diferente. Pero si no hubiese palmado 15.000 más el 1,5 del valor de la vivienda, más tal. Joder, ¿por qué nadie me dice? No, estaba como enfadado diciendo, joder, le he montado un pollo de la notaría. Y me dice la notaría, oye, es que usted nos vino a decir que quería hacer 2 donaciones. Claro, tampoco nos contó todo su historia, ¿no? Entonces, por eso es importante. Cada caso es un mundo. Los errores se palman con mucho dinero en estos casos. Entonces, hay que hacer las cosas bien y hay que asesorarse porque cada caso, insisto, es que cada caso es individual. Vale. Cada caso es individual. Tú montas un bufete de abogados para ganar dinero, para ganarte la vida. Sí. Esto es así. Sí. Y de ahí no nos apeamos. Sí. Lo mismo que si yo monto una pastelería, es para ganarme la vida. Ajá. El notario no tiene por qué ayudarte, el notario se va con los deberes hechos, siempre es lo que es la frase que yo utilizo siempre, hay que ir a la notaría, tenemos que intentar siempre ir con los deberes hechos, tener ya muy clara cuál es nuestra situación y qué es lo que queremos. No quita que depende de las notarías, algunas te van a dar una pincelada, no lo pongo en duda, ojo, pero hay que ir con los deberes muy hechos, si no, de verdad, tienen mucho trabajo, están a tope y van a firmar, y ya está. Si alguien ha ido a un notario sabe cómo va rulando por las salas y va firmando. Iñaki, 15.000 pavos le pasaba a este hombre. ¿Y cuánto vale la consulta para esto? Pues fíjate, aquel vino por una consulta que no tenía nada que ver con esto, que fueron 90 euros, me acuerdo. 90 euros, vale, una de estas patrimonial, pues, que te viene, oye, te voy a contar toda la historia, en una reunión donde te voy a planificar todo lo que tienes que hacer, lo que no, qué errores puedes cometer, cuáles no, cuál puede ser la mejor estrategia para ti y cuál no, nos vamos a 150. Este fue por menos porque fue otra historia, que ya me ha echado la bronca algún abogado, me dice, oye, Iñaki, tío, le estás haciendo toda una planificación patrimonial, donde se están jugando 1 o 2 viviendas, unos ahorros, no sé qué, tal, uno me rió, me dice, por 150 pavos. Digo, pues no lo sé, sí, me parece que creo que tiene que llegar a mucha más gente porque es verdad que mucha gente comete muchos errores y esos errores al final cuestan miles de euros, ¿no? Me lo echaba en cara como diciendo, joder, ¿estás cobrando poco? Sí, porque dice, joder, tú ten en cuenta el patrimonio que tiene en cuenta esos señores y sobre todo lo que me decía este abogado, me decía, es que los errores son miles de euros, es que desgraciadamente en lo nuestro, en este tema, los errores que cometen los clientes no son de 100 euros, ni de 50 euros, son de miles de euros. Mucho dinero. Son de miles de hablando euros. De mucho dinero. El otro día también venía un cliente con un tema de, había comprado un trastero, en este caso, ¿no? Y resulta que la ley fiscal, mucha gente cree que tú el impuesto de transmisiones lo pagas sobre el precio de venta, sobre el precio de compra en este caso, ¿vale? Había pagado 20.000 euros, pues sobre 20.000 euros había aplicado el 7%. Y yo le conté, no, que sepas que en trasteros y lonjas, en lo que no es vivienda habitual, el 7% no va sobre el valor de compra, sino sobre el VMA, sobre el valor mínimo atribuible. Hizo la reclamación y le devolvieron 900 y pico euros. Bueno. Pero no lo sabía. Él había calculado con un criterio general. Es decir, fíjate, ahí es un tema menor, es un trastero que el impacto fiscal pues es poco, porque bueno, no es un valor alto y tal. Pero imagínate una vivienda, 150.000, 200.000, 250.000 euros. Ayer un cliente que tenía una vivienda en Soperana, 600.000 euros. Joder. Los errores, ahí ya te vas a miles de euros. No te vas a 900 euros ni a 700, te vas a miles de euros. Entonces, importante, antes de tomar cualquier decisión, consultar a un abogado, una abogada, preguntar, no os guiéis por el criterio de un amigo, un conocido, un vecino, porque insisto, es que no vale. La regla de uno es totalmente contradictoria para ti. Lo que a uno le sirve, a ti te puede causar un perjuicio económico de miles de euros. Por lo tanto, consúltalo. Vale, oye, una cosa que me parece que esto porque se puede meter en un lío. Tengo un piso vacío y se lo voy a dejar a un familiar que está pasando un mal momento. Sí. No le voy a cobrar alquiler, ¿vale? Va a pagar los consumos. ¿Cómo lo hago para que el asunto me quede bien? Que no me meta en un lío. No, a ver, en un lío no te vas a meter. En el momento que tienes un piso vacío, ya sabes que Hacienda te está imputando unas rentas, como si lo tuvieses alquilado. O sea, que casi, fíjate, ya estás pagando por tenerlo vacío. ¿Cómo te metes en un lío? Primero, por escrito, ¿vale? Es un contrato de precario que se llama, ¿vale? Un contrato de precario en el que tú le cedes el uso, por el motivo que sea, a una tercera persona sin contraprestación alguna. Pero insisto, aunque pongas sin contraprestación, Hacienda por el piso vacío ya te está imputando en renta, ¿vale? Como si lo tuvieses alquilado. Pero si aquí lo más importante es, por cierto,
no se ha renovado la famosa vulnerabilidad, ¿vale? En las prórrogas de los desahucios. Yo todos los que tenía paralizados he pedido la reactivación y me han señalado ya todos el lanzamiento, ¿de acuerdo? Incluso, para sorpresa mía, uno de ellos, y el que pensé, el que para mí me estaba doliendo más como cliente, como abogado y como cliente, que era un matrimonio muy mayor. El de jubilados, sí, me acuerdo del caso, me acordé. Eso, es que la renta de ese alquiler la usaban porque solo tenía jubilación él, ella realmente no tenía pensión de jubilación, ella encima con una enfermedad degenerativa importante, era su complemento para vivir de una manera no holgada, normal, ¿de acuerdo? Porque era un piso de herencia de él y tal, pues pedir rápidamente el lanzamiento y ha comunicado que se va en 15 días. Antes de ayer, cuando le llamé al cliente, lloraba el hombre. Digo, bueno, espérate, vamos en 15 días y que sea, porque sí es un tema duro. Otros que he tenido, bueno, también es duro, pero en este, me tocaba el corazón y ha dicho que se va en 15 días. Una persona que, a pesar de que ha sido declarada vulnerable, estaba trabajando, se iba a su país cada 2 por 3, gasto en viajes, gasto no sé qué, o sea, que encima tenía capacidad económica. Vale. El ayuntamiento dijo que era vulnerable, hasta luego, en 15 días se va. Vale. Así que todo aquel que tenga paralizado un procedimiento de desahucio por declaración de vulnerabilidad, que sepa que como no se ha prorrogado ese decreto que venía del año 20, ¿vale? Ya pueden pedir que se reactive y que si no se van voluntariamente, que se señale el lanzamiento y desahucio judicial, donde va la comisión judicial y ya está, y desaloja la vivienda. Vale, o sea, ¿tiene que hacer un contrato en precario? Eso es, que quede bien claro para que vean que hay una relación, al menos contractual. Para el día de mañana, si no se quiere ir por las buenas, se puede meter una demanda de desahucio por precario. Pero si tienes un contrato, mucho mejor. Vale. Antes de irnos, el tema de los divorcios. Sí. Cuando tienes más de 50 años. Cada vez sí se dan. A ver, estamos en un momento donde hay un montón de divorcios, ¿de acuerdo? Sí, y nosotros hemos llevado este año para hoy, este año ya llevamos 2 de gente de 70 para arriba, ¿vale? Es un drama. A partir de 55, 60 años es un drama en cómo repartir la parte patrimonial, ¿de acuerdo? Y sobre todo cuando están jubilados, si uno de los dos tiene una pensión, o ahí suele haber diferencia de pensión a estas edades. A futuro habrá más igualdad probablemente en cuanto a las pensiones, ahora todavía se ve mucha desigualdad de pensiones, tienes que pasar una pensión, parte de una pensión al otro, muchas veces tienen una única vivienda. ¿Dónde van? ¿Dónde van? ¿A casa de los hijos? Tienen que ir. Donde antes era al revés, en los divorcios los hijos iban a casa de los padres, ahora en un divorcio de padres, ¿dónde van? A casa de los hijos. No tienen capacidad económica para pedir un préstamo, en la mayoría de los casos tienen que repartir patrimonio, en algunas ocasiones tienen que pagar pensiones compensatorias por dedicación de uno de los dos, en este caso habitualmente la mujer al cuidado de la familia. Es decir, estamos viendo que en esas situaciones, en divorcios donde se superan los 55, 60 años, auténticos dramas. Mucho cuidado ahí, hay que hacer una buena planificación, hay que ver con lupa la parte patrimonial, no hacerlo en caliente, asesorarse antes de pegar, como yo digo, golpe encima de la mesa y decir, pues se acabó, venga. ¿No divorciamos? Eso es, porque aquí la parte patrimonial, aquí ya no es tanto un problema de los hijos ni de las pensiones de alimentos, sino es la parte patrimonial, cómo repartir eso con el problema que tenemos hoy de vivienda, el acceso al alquiler está carísimo, la vivienda, la poca que hay también está muy cara y se convierte en un auténtico conflicto. Los hijos ahora donde les dices a un hijo, oye, que tu padre o tu madre tiene que ir a vivir contigo, ¿no sabes? Pues mucho cuidado, no hacerlo en caliente, mirar antes la parte patrimonial, saber realmente qué estrategias seguir y actuar con mucha cautela en ese tipo de divorcios. Sobre todo cuando digo cautela, en frío, previo asesoramiento. Vale. Oye, que dice que tuvieron un accidente, la policía hizo el parte amistoso y que le ha llamado a la policía, que como soy la afectada, bueno, me golpeó por detrás, dice que si quiero denunciar a la parte contraria. ¿Tiene que denunciar? No, tener no tiene por qué. Es un ofrecimiento de acciones que se llama, ¿de acuerdo? Vale. Aunque le hagan el ofrecimiento de acciones, fíjate, el tema de los golpes por alcance, si es un golpe por alcance leve, que no lo sé si no es leve o no, habitualmente eso queda un poco despenalizado. Yo mi recomendación muchas veces es, sí, denuncia, porque va un poco más rápido, se presenta la denuncia, te puede ver el forense también, a efectos de tener un informe independiente gratuito, etcétera. Entonces, no es malo el denunciar. El denunciar tampoco es que vaya más allá en el procedimiento penal, es un tema luego de seguros que entre ellos se entienden y te indemnizan y ya está. Pero no tiene ninguna obligación. Puede ir por la vía civil, hacer una reclamación civil estándar y ya está. Vale, bueno. Pero es lo que se llama un ofrecimiento de acciones por parte de la autoridad. Claro, pero cuando no sabes te suena como muy, ¿sabes? Muy oficial. Muy atacante, ¿no? El tema de esto. ¿Ves para qué cosas tan simples, por ejemplo, es importante tener a mano y tener un abogado que sabes que
Ostras, una cosa sencillísima, porque te llama, para estas cosas te llaman el cliente y dicen, oye, ¿esto qué hago? Lo mismo que si te llama la policía por un tema, que ya me pasa con dos clientes, no, venga por aquí, que es para charlar de un asunto y tal, pero bueno, tengo que ir con, no te preocupes. Tú sabes que hay algo por ahí de por medio, ya te adelanto que vete con un abogado, porque ya he tenido 2 casos donde, no, ven por aquí, que vamos a hablar. Detenido al calabozo. Tal. Sí, ¿eh? Sí. Bueno, tenemos el ejemplo famoso, cómo le pillaron al jugador, al brasileño del Barça, ¿cómo se llamaba? Que luego al final no sé, creo que la absolvió, pero bueno, o le pusieron una pena mínima, no me acuerdo cómo se llama este jugador brasileño que le acusaron de violación, tal, a la envolvente se le hizo así a la policía, Dani Alves, oye, vente por aquí, que vamos a hablar y tal, no sé qué. Yo no entiendo, teniendo esa gente que tiene dinero, que tendrá abogados así de rimbombantes, ¿no? Que caigas en esa trampa, cayó en esa trampa como un mirlo, como cae uno cualquiera y tal. Entonces dije, ostras, pues ahí sí que hay que tener mucho cuidado y ante la duda, vamos, vete con un abogado, porque ya he tenido yo 2 casos donde han acabado en el calabozo y es bastante desagradable la situación. Vale, me preguntan también, mi padre es mayor, lo va a cuidar mi hermano, si la casa se puede quedar vacía y yo estoy de alquiler, dice, que me vaya yo a su casa o podría perjudicar en algo para el día de mañana. Yo cuando lías tanto la cosa con las familias, lo mejor es dejarlo todo claro, porque yo he visto el 90% de las veces que todo se fastidia. El problema es, hay un problema porque un hijo entre en la casa familiar y la ocupe mientras el padre está en casa de otro. No, problema como tal no lo hay. ¿Qué problema puede haber? Que el día de mañana, entre 2, de 3, de 4, de 5, de 6, de 10 años, cuando falte tu padre, pues te hayas acomodado en esa vivienda y ahora te digan, oye, te hayas quedado sin trabajo, o de repente te hayas divorciado y te hayas quedado en esa vivienda y te digan, oye, sal de ahí, que ahora tenemos que vender o repartir o lo que sea, y digas, pues no quiero salir porque mira cómo está el alquiler, o mira, es que tengo para el pensionista y no tengo dinero. Entonces, a veces es mejor dejar las cosas como están, porque ese tipo de movimientos a día de hoy pueden no ser un problema, pero cara a futuro se puede convertir en el famoso heredero ocupa, ¿no? Que te tienes que meter con una demanda de desahucio por precario, que por cierto, esas demandas de desahucio por precario, con que las meta un heredero suficiente, no tienen que estar de acuerdo todos en meterla, ¿de acuerdo? Es suficiente con uno, siempre que actúe en beneficio del resto de la comunidad, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, y por cierto, en la página web de Barredo Abogados colgué ayer, colgado un nuevo audio con el tema de donaciones o sucesiones, ¿vale? Como es una pregunta que nos hacen muy habitualmente, he puesto en venta un audio, ¿vale? Por 67 euros de qué es mejor, donar o esperar a herencias, donde pongo todos los ejemplos prácticos, hablo de diferentes comunidades, hablo de los diferentes impuestos, hablo de todas las situaciones, todas las cosas que puedes meter en una donación para tener tranquilidad y evitar ese miedo, poder recuperar el bien, poder evitar que el hijo lo venda, poder evitar que se le embargue, poder meter un usufructo, etcétera, etcétera. Vale. En Barredo Abogados. Tenéis todo en barredoabogados.com. Además, todas las redes sociales del mundo y todos los posts del mundo también los tienes en tanto Instagram, en TikTok, etcétera, etcétera. El teléfono me lo pide bastantes personas. 94 437 12 32. 94 437 12 32. Importantísimo. Llamar antes para pedir tu cita, tu hora y hacer todo con calma. ¿Dónde está el despacho? En el Paseo de los Fueros número 20. Hoy vamos a la carrera. Iñaki, la semana que viene hablamos. Nos vemos, Robert. El miércoles que viene. Agur, hasta luego.